Puchuncaví, 15 de julio de 1963. Julio II Pérez Silva, también conocido como el psicópata de alto hospicio, es un asesino en serie chileno, actualmente condenado a cadena perpetua por violación y homicidio de 14 mujeres jóvenes, además de un homicidio frustrado, considerado el mayor asesino en serie de la historia de Chile. Cometió sus crímenes en la región de Tarapacá, especialmente en la ciudad de Iquique, en la localidad de Alto Hospicio, en Chile. Su modus operandi siempre fue el mismo, trabajando como taxista clandestino. Interceptaba jóvenes estudiantes a las cuales ofrecía transportar gratis para posteriormente llevarlas a algún sitio erizado, violarlas y asesinarlas mediante golpes en la cabeza. Posteriormente, arrojaba los cuerpos, con o sin vida, en profundos piques mineros abandonados. El Cegua, como le decían en su infancia, pasó la mayor parte de sus años entre las calles de Puchuncaví. Quienes le conocían en el colegio donde estudió coinciden que se trataba de un alumno tranquilo, callado e introvertido. Se casó a los 22 años con Mónica Cisternas, oriunda de La Calera, y tuvieron 2 hijas. Convivió 5 años con Marianela Vergara, quien ya tenía otras 2 hijas. Con ella regresó a Puchuncaví y cosechó fama de buen esposo. A mediados del año de 1990, emigró a Iquique buscando mejores oportunidades de trabajo. Comenzó cargando sacos de sal. En una fiesta conoció a Nancy Boero, 14 años mayor que él y madre de 6 hijos. A las 2 semanas ya vivían juntos y luego se establecieron en Alto Hospicio, en un sector conocido como La Negra. Más tarde se cambiarían a Autoconstrucción, otro sector de la localidad. Al poco tiempo, dejó su trabajo para iniciarse como taxista en forma ilegal. Fue entonces cuando comenzó su ola de crímenes, todos de similares características. El 16 de septiembre de 1998 recogió en la costanera de Iquique a Graciela Montserrat Sarabia, de 17 años. Según su confesión, él ofreció dinero a cambio de sexo. Sin embargo, la verdadera intención de esta joven era robarle. Cuando él se percató de esto, la golpeó hasta matarla y la abandonó en una playa. El 24 de noviembre de 1999, mientras conducía en Alto Hospicio, le ofreció a Marcela Sánchez, de 14 años, acercarla en su coche hasta el liceo. Después de amenazarla con un cuchillo y violarla, la amarró de las manos, arrojándola al interior del pique Guatajaya, acabando con su vida. En febrero del 2000, atacó 2 veces en menos de una semana. La primera fue Sara Gómez, el 21 de febrero. Apenas 2 días después, el 23 de febrero, encontró a Angélica Lai, una promotora de teléfonos móviles de 23 años. Ambas fueron asesinadas en medio de la pampa del desierto. El 23 de marzo del mismo año, exactamente un mes después de 4 asesinatos, ultrajó y asesinó a la joven Laura Sola, de 14 años, y al igual que Macarena Sánchez, esta fue violada y asesinada en Guatajaya. El 5 de abril atacó a Catherine Arce, a quien violó y asesinó como Angélica Lai. Luego enterró su cuerpo en un basural clandestino. El 22 de mayo, Patricia Palma, de 17 años, salió del liceo rumbo a su casa. Fue en ese momento cuando Julio Pérez la raptó para violarla y matarla, dejando su cuerpo en Guatajaya, junto con los cadáveres de Marcela Sánchez y Laura Sola. 11 días más tarde, el 2 de julio, volvió a atacar, violó y asesinó a Macarena Montesinos en el sector de Pampa El Molle, quien corrió con la misma mala suerte que Angélica Lai y Catherine Arce. La misma desgracia corrió Viviana Garay, de 16 años. El 2 de julio la interceptó, violó y asesinó de un golpe en la cabeza. En esta ocasión, ya que el padre de la última menor movilizó a los familiares de las otras víctimas, quienes según las autoridades y la policía habían huido de sus hogares, sumidos en la pobreza, hacia Perú o Bolivia, buscando un futuro mejor. Fue así que Pérez Silva dejó de atacar durante más de 9 meses, pero el 17 de abril de 2001 volvió a atacar en el sector de la Autoconstrucción. Interceptó a una menor de 16 años, identificada como Maritza.
La amenazó con un cuchillo y la violó, pero no logró asesinarla. Posteriormente, Maritza logró escapar y regresar a su casa. Luego de contarle a sus padres lo sucedido, la llevaron al hospital de Iquique, donde examinaron los restos orgánicos del agresor, que nunca pudo ver la oscuridad. Meses más tarde, cuando lo detuvieron, ella reconoció su voz. Compararon las muestras de ADN y resultaron idénticas. Durante todo ese tiempo, la misteriosa desaparición de tantas jóvenes de Alto Hospicio alcanzó cobertura nacional. Sin embargo, las autoridades de la época, principalmente el subsecretario del Interior de la época, Jorge Burgos, y la policía, aseguraban que lo más probable es que se tratase de las jóvenes que habrían huido de sus hogares para escapar de la pobreza en que vivían. Probablemente emigraron hacia Tacna o Bolivia. Hubo gente incluso que sugirió que las jóvenes probablemente se habían vinculado con la prostitución. Este hecho desvió aún más la atención del verdadero motivo de las desapariciones. Sin embargo, la desaparición de Viviana Gay generó una reacción totalmente inesperada. El padre de la niña, Orlando Garay, movilizó a las demás familias afectadas. Solo entonces el hecho se convirtió en noticia, por lo que los crímenes se detuvieron brevemente. Orlando Garay, padre de Viviana Garay, una de las víctimas, comenzó a luchar por la verdad y derribar las especulaciones de las autoridades y la policía del escape de las jóvenes hacia países vecinos. Fue así que vendió su bote de pescador y reunió a las familias de las otras jóvenes desaparecidas para buscar respuestas. El 18 de julio del 2000 se encontró la mochila y la ropa de Viviana en el basural al que, según familiares y amigos, nunca iba. Ese mismo día, en otro vertedero, los vecinos encontraron la mochila y el uniforme de Catherine Arce. El 20 de julio, Inés Valdivia, madre de Patricia Palma, distinguió en una quebrada la ropa interior de su hija. Fue así como familiares, amigos y vecinos buscaron a las jóvenes acercándose a las respuestas. El 4 de octubre del 2001, Julio Pérez Silva cometió el último de sus ataques. Fue el día en que la joven identificada como Bárbara Núñez sobrevivió. Él la interceptó y atacó del mismo modo que hizo con las otras víctimas. La diferencia fue que Pérez Silva le confesó ser el autor de los crímenes. Tras ello la golpeó con una piedra en la cabeza y cuando creyó que estaba muerta, se fue. La joven Bárbara, sobreviviente del ataque en la cabeza, logró pedir ayuda y denunciar el hecho. Ese mismo día fue detenido. Fue descubierto en un control vehicular con el pelo corto y teñido. Se logró dar con él por detalles en el vehículo. Se destaca que, tras la detención del asesino, su ADN fue comparado con las muestras obtenidas luego del ataque sufrido por Maritza. Estas coincidieron tras su detención. Pérez Silva confesó el crimen de 3 estudiantes y luego de unos días, sin poder dormir, juró confesar el delito de las otras 4 estudiantes. Luego aportó los datos necesarios para localizar los cadáveres de sus víctimas. En su momento, Pérez fue vigilado las 24 horas y sometido a control de sueño, luego de que en una ocasión intentó suicidarse en su celda con un cordón de zapatos enrollado en un cepillo de dientes. Desde entonces, han surgido nombres de otras 5 jóvenes y mujeres adultas desaparecidas en la zona de Alto Hospicio entre abril de 1999 y agosto del 2001. Sin embargo, Pérez asegura no saber nada de ellas. Finalmente, el 26 de febrero del 2014, Julio Pérez Silva, en ese momento con 40 años, fue condenado a presidio perpetuo simple. Solo se puede apelar tras un mínimo de 20 años cumplidos. Por el homicidio de 11 adolescentes y 3 mayores de edad, unos 20 años. Por los crímenes de violación y una sentencia de 10 años por un homicidio frustrado. Debido a estas condenas, efectivamente debe cumplir por un mínimo de 50 años en prisión, poniendo su fecha de liberación más temprana en el 2051, cuando tenga 88 años. Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de alta seguridad de Colonia y Santiago.
for the pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear.